Hoy vamos a terminar y vamos a revisar entonces los versículos de 3 a 15 del capítulo 3 de Tito. Es una epístola bien cortita. Hoy vamos a terminar, puede ser que sea un sermón un poquito más largo porque vamos a tener que cubrir varios versículos, pero aquí brilla el Evangelio de una forma especial, preciosa y extraordinaria. Algunos teólogos dicen que aquí está la declaración del Evangelio de forma sintética más completa en todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a leer con fe, creyendo, confiando y descansando que esta es la palabra inspirada de Dios, alimento para nuestros corazones. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Vamos a dejar hasta aquí, después leemos los últimos versículos. Oremos una vez más. Padre Santo, agradecemos que en esta mañana, Señor, tú nos expones a tu palabra y por ella tú nos denuncias de nuestro pecado, pero también nos apuntas a la esperanza que tenemos en el Evangelio. Que en esta mañana, Señor, nosotros podamos ser remecidos por tu palabra, Señor. Entender la condición de la cual nos sacaste y por qué es necesaria la salvación de la que fuimos objeto y por qué es necesario que Cristo, tu Hijo Jesucristo, haya tenido que hacer lo que hizo, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, aquí va a aparecer una vez más el fundamento teológico que sustenta la piedad y los imperativos del Evangelio que nosotros debemos vivir. El sermón de la semana pasada se concentró en esos imperativos, o sea, en las obligaciones morales que nosotros por ser salvos debemos ejercer, y se concentraron en el ámbito público. ¿Recuerdan? Cristianos piadosos, entonces ellos son obedientes y sujetos a las autoridades hasta donde eso sea posible, están dispuestos a la práctica de buenas obras y tratan con amabilidad, mansedumbre y humildad a todos los hombres. ¿Por qué? Porque ellos entienden de dónde vienen. Ellos también fueron insensatos, rebeldes, extraviados y perversos, ¿no? Y ahí entonces el mensaje pasado terminó con ese contraste. Personas que viven en obediencia, sujeción a las autoridades, que practican buenas obras y tienen un espíritu manso y humilde para con todos los hombres, y después, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos. Ahora, ¿cómo es posible que personas que en otro tiempo vivían de esa manera, hoy puedan ser personas dispuestas a la sujeción, a la obediencia, a la mansedumbre, a la humildad, a las buenas obras? Eso es lo que Pablo va a explicar. ¿Qué fue lo que sucedió entre medio para dar lugar a semejante transformación? Entonces, concentrémonos un poco en lo que fuimos. Necesitamos encarar esta realidad. Puede ser que, y va a ser el sermón un poco incómodo en este punto, pero necesitamos pasar por esto. Versículo 3, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites, vivíamos en malicia y envidia,
nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Eso somos sin Dios. Pablo usa por lo menos aquí 9 expresiones para describir la realidad. Y es terrible. Aquí nos está describiendo una tribu bárbara e incivilizada de algún lugar de este mundo, o la población carcelaria de alguna prisión. Aquí están hablando de nosotros. Así somos sin Dios. Cada área de la vida de cada ser humano fue afectada por el pecado. Intelecto, emociones, voluntad. Vivimos de forma pecaminosa. Vivimos para nosotros, para satisfacer nuestros más diversos deseos, aunque eso signifique ser malos, envidiosos, rebeldes y aborrecer a otros, especialmente a los que más amamos, a los más cercanos. Vivimos en el mundo de Dios como si Él no existiera. Esa es nuestra realidad sin Dios. Y tú puedes decir tal vez, oye, eso me parece muy exagerado. No creo que seamos tan malos, tan perversos. Tal vez algún grupo de personas sí, pero la humanidad en general es buena. Sin embargo, necesitamos considerar que sin Dios somos capaces de las peores cosas. Este mundo en el que vemos tantas tragedias, injusticias, crímenes, delitos y atrocidades es el resultado ¿de quién? De nosotros mismos, de nuestra propia mano. Yo me encontré con una historia y es de las historias más difíciles que yo haya escuchado. Quiero tener cuidado al contarla, inclusive estuve batallando si yo la compartí aquí porque sé que es una historia delicada. Se trata de una mujer en Francia llamada Gisèle Pelicot. No sé si han escuchado hablar de ella. Y en el 2022 ella descubrió algo terrible. Era que su esposo la sedaba y por 10 años permitió que más de 80 hombres entraran a su casa para hacer con su esposa lo que quisieran. ¿Por qué estoy trayendo este caso a este sermón? Porque lo que más chocó en este caso fue lo siguiente. Los victimarios no eran monstruos, no eran psicópatas, no eran desadaptados sociales, eran hombres normales, hombres comunes y corrientes, padres de familia, más de la mitad, jóvenes con vidas normales, el panadero, el profesor, el policía, ese amigo de toda la vida, el amigo de la universidad. Eran hombres comunes y corrientes. De eso somos capaces. Si hay anonimato, si no hay consecuencias, si no hay oposición, si no hay castigo, somos capaces de lo peor, de cosas terribles y atroces. No es una exageración lo que la Escritura está hablando de nuestra vida sin Dios. De eso somos capaces. Piensa en esos momentos en los que tú hiciste ciertas cosas malas realmente, y después dijiste, no era yo, no sé qué me pasó. Te tengo que decir la triste noticia de que ese eras exactamente tú. Eso es lo que somos exactamente sin la gracia de Dios. Y por eso dije, el sermón se pone incómodo. Yo mismo estoy incómodo al decir esto, pero necesitamos entender esto. Porque hasta que no encaremos la realidad de quién somos, no vamos a entender el Evangelio. ¿Cómo le hacemos frente a eso que somos sin Dios? Con más educación, con más cultura, con más índice de desarrollo humano. El caso de Gisèle Pelicot, ¿dónde sucedió? En Francia, una sociedad culta, civilizada, desarrollada, en el primer mundo. Esto no se soluciona con más educación, más cultura, más desarrollo económico. Necesita el amor de Dios, la justicia de Jesús y una transformación radical de nuestro corazón por el Espíritu Santo. Necesitamos salvación, por lo menos en 2 sentidos. Salvación de esa naturaleza pecaminosa que nos esclaviza y nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos hacer, y salvación de la justa condena que Dios necesita aplicar sobre el pecador. Entonces piensa y considera que tú no estás aquí para darle retoques morales a tu vida, para mejorarla con un poco de espiritualidad y comunidad.
para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Estás aquí porque Dios intervino en la vida de gente perversa que está transformando y que perdonó a un costo muy alto. Y eso es lo que vamos a ver. Lo primero que necesitamos entender es que no fuimos nosotros y no seremos ni somos nosotros quienes reparamos esta situación. Es Dios. No somos nosotros. Él nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjense lo que dice el versículo 4 y versículo 5. Éramos eso, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tim Chester lo ilustra de la siguiente manera. Si Dios tuviera una lista de pros y contras para considerar nuestra salvación, la columna de contras sería insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, odiosos, malos, envidiosos. La columna de los pros sería mi amor, mi bondad, mi misericordia, mi gracia. En esa columna no hay nada de nosotros ahí. Esto es escandaloso y contraintuitivo porque no es así que tratamos a personas perversas, con amor, bondad, gracia y misericordia, no. Queremos justicia, retribución, castigo. ¿Qué es lo que te producen esos videos de linchamientos sociales? A muchos les produce satisfacción, porque es lo que queremos con los perversos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo por nosotros? ¿Cómo nos trató? Con gracia, amor y misericordia. Y la razón por la que Dios vino en nuestra dirección para salvarnos es esa: amor, bondad, gracia y misericordia. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con que nosotros hicimos algún gesto, alguna obra, llamamos su atención. Fue que Dios dijo: oye, ellos son salvables. Creo que con un poquito de trabajo ellos me van a venir bien. En la columna pros solamente había mi gracia, mi amor, mi bondad, mi misericordia. Y aquí, mis hermanos, está la gran tensión del Evangelio. Cómo Dios puede tratar con gracia a hombres y mujeres pecadores que merecen condenación. Volvamos otra vez al caso de Giselle. Porque hoy hay más de 50 hombres condenados por el crimen. Y qué bueno que hayan sido condenados. Tienen que pagar por lo que hicieron. Ahora, ¿qué dirías de un juez que dice: ¿saben qué, queridos reos? Hoy quiero ser misericordioso con ustedes. Quedan en libertad, no le deben nada a nadie. ¿Qué diría la sociedad francesa? ¿Qué diría esa mujer? ¿Qué diríamos nosotros? Que es un juez bueno y misericordioso. Diríamos que es un juez corrupto, malo, incompetente. Dios no es ese juez. Él es justo, bueno, perfecto y competente, y por esa razón Él declara sobre toda persona culpable, condenado, pero al mismo tiempo es el Dios que manifiesta su amor y bondad. ¿Cómo resolvemos esa tensión? Un Dios santo y justo que necesita castigar el pecado, aplicar la condena, pero al mismo tiempo un Dios amoroso y misericordioso que necesita y quiere, más bien quiere, no necesita, quiere satisfacer ese amor y misericordia. ¿Dónde se resuelve? ¿Cómo puede ser bueno, amoroso y misericordioso sin comprometer su justicia? ¿Y cómo puede ser justo sin comprometer su amor y bondad para con el pecador? Y ahí el apóstol Pablo nos dice cuál es la base para el trato de gracia y misericordia de la cual nosotros somos objeto. Vamos al versículo 6 y 7. Después vamos a tratar el versículo 5 por completo. Fíjense: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia. Entonces, ¿cuál es la base
sobre la que Cristo, sobre la que Dios nos trata con gracia y misericordia. Cristo Jesús, nuestro justificador, justificados por su gracia. La respuesta es Jesús, nuestro Salvador, que nos justificó. Dios no nos salva solo con declaraciones e intenciones de amor, sí. Él nos amó, tuvo bondad, misericordia y gracia, y esa bondad y amor se manifestaron. Entonces Dios no nos salva solo con declaraciones e intenciones de amor. Él mismo en su Hijo se encarna, habita entre nosotros, vive por nosotros la vida perfecta que nosotros somos incapaces de vivir y muere la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. ¿Dónde se satisface y dónde se resuelve esa tensión? En Cristo. En Él se satisface la justicia y el amor de Dios. Nuestros pecados son pagados no por nosotros, sino por Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces somos justificados, declarados justos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Podemos resumir en una palabra cómo Dios manifestó su amor y bondad por nosotros, y es justificación. El justo Hijo de Dios fue tratado como injusto para que injustos sean tratados como justos. Eso fue lo que sucedió contigo. Eso fue lo que sucedió con nosotros. Otra palabra puede ser sustitución. Cristo recibe lo que nos pertenecía, condenación y castigo, y nosotros recibimos lo que a Él le pertenece, el amor de Dios Padre. Entonces la base para que seamos tratados con gracia y misericordia y al mismo tiempo los pecados sean castigados es Jesucristo. Es el Hijo de Dios viviendo y muriendo por nosotros, asumiendo en su cuerpo el castigo y la condena que merecíamos por nuestros pecados. A nosotros no nos cuesta nada. La salvación es por gracia, gratuita, pero costó absolutamente todo al propio Dios. ¿Por qué lo hizo? Por su amor, bondad, gracia y misericordia. Fíjate, no estamos hablando de nosotros, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros podemos hacer por Él. Él amó, Él fue bondadoso, Él manifestó gracia y misericordia, Él envió al Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Ahora, hasta ahí hay una parte del camino andado de la salvación. Ahora esa obra que fue movida por el amor de Dios, ejecutada por Cristo en la historia, necesita llegar hasta nosotros, ¿verdad? ¿Cómo te beneficias del amor de Dios manifestado en la obra de Cristo? Necesita ser aplicado eficazmente. ¿Y esto cómo sucede? Fíjense el versículo 5. Nos salvó, y no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que esa obra de salvación llega hasta nosotros? Por el Espíritu Santo que nos regenera y nos renueva. Regeneración es un nuevo corazón, es una nueva vida. ¿Para qué? Para responder con fe y arrepentimiento al Evangelio, para recibir el amor de Dios, para convencernos de lo que Cristo hizo, que lo hizo verdaderamente por nosotros. Entonces necesitamos regeneración. Sin la intervención de Dios, esta historia, el Evangelio, no tiene sentido. Sería una locura. Dirías, no, yo no necesito ser salvo, yo no soy así. El Espíritu Santo viene, regenera, te muestra tu miseria, tu pecado, te acorrala y te dice, estás condenado, y apunta a Cristo, al refugio seguro de nuestra salvación, y allá entonces corremos. Regeneración es lo que comúnmente llamamos nuevo nacimiento. Fue lo que Jesús dijo a Nicodemo que necesitaba para entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo es lo que necesitamos. No basta con adoptar nuevos hábitos y conductas, con añadir un poco de espiritualidad, hacer terapia. Necesitamos nacer de nuevo.
porque por naturaleza somos corruptos. Necesitamos nacer del Espíritu, ser recreados. Y ahí entonces el Espíritu que rompió en tu vida para regenerarte, se queda ahí para siempre, para renovarte, para lavarte, santificarte, purificarte de eso que somos, insensatos, rebeldes y extraviados, y producir hombres y mujeres que aman a Dios, que aman a su prójimo, que viven de manera piadosa. Entonces, lo que Cristo hizo en su obra fue un acto de justificación, cambió nuestro estatus legal, pasamos de ser condenados a ser perdonados, justificados. Y ahora la regeneración y renovación del Espíritu Santo lo que está haciendo es limpiando ese corazón que ha vivido toda la vida en ese barrial, en ese abismo de extravío, rebeldía, insensatez, malicia, envidia y odio. Somos personas que están en rehabilitación sobrenatural del Espíritu Santo, a los que se les está dando nuevos afectos, nuevos amores, a los que se les está dando nuevas voluntades por hacer el bien. Estamos en ese proceso, estamos siendo renovados porque fuimos regenerados. Entonces, Dios nos amó desde el principio, su amor se manifestó en Cristo Jesús, y ahora entonces el Espíritu Santo que nos regeneró y nos está renovando continua y constantemente, nos va a llevar ¿a dónde? Versículo 7. Para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que Dios nos amó, envió a su Hijo, envió al Espíritu para regenerarnos, para darnos una herencia incorruptible, un lugar en su mesa, en su casa, ser sus hijos amados, coherederos con Cristo. Hacia allá nos dirigimos, esa es nuestra esperanza, no es una probabilidad, es algo seguro, seguro, que viene adelante, porque Él ya lo conquistó. Entonces, mis hermanos, no hay nada más que Dios pueda ofrecer. Él nos dio a su Hijo y Él nos dio su Santo Espíritu para darnos a Él mismo como Padre. No hay nada más que Dios pueda hacer. Él lo hizo todo, nos justificó, nos hizo nacer de nuevo y nos está renovando para conducirnos seguramente a nuestra esperanza, la vida eterna. Entonces, toda la obra que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas produce una vida bien concreta. Esta ha sido la preocupación de Pablo en toda la epístola. Si nosotros hemos sido objeto del amor de Dios, la salvación en Cristo Jesús, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo en nuestros corazones, esto necesita tener una evidencia concreta, visible, verificable. Tu vida necesita ser diferente. No puedes seguir en la misma vida que antes tenías. Esa es la preocupación de Pablo. No podemos ser personas que dicen amar a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y aquí entonces Pablo va a decirle a Tito, insiste en esta palabra fiel, continúa a predicar el Evangelio para que los que creen en Dios lo demuestren. ¿Cómo? Fíjense el versículo 8. Esta es la palabra fiel y en esto quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cómo demuestras que has sido amado por Dios, representado por Cristo, regenerado por el Espíritu Santo? Practicando buenas obras, viviendo de manera radicalmente diferente a lo que hacías antes. Ahora, ya hemos visto a lo largo de esta epístola lo que son esas buenas obras en la iglesia, en la casa y en el ámbito público, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia son líderes piadosos que gobiernan y pastorean, apegados a la palabra, irreprensibles en su casa y en su carácter, hombres y mujeres sobrios, moderados, prudentes, no esclavos de ningún deseo, ejemplares, serviciales, generosos. En la casa, hogares en los que el hombre ama a su esposa con sacrificio y generosidad, su esposa se suma al trabajo de trabajar en la casa, entre otras.
público. Son ciudadanos que se sujetan y obedecen a las autoridades hasta donde sea posible, que benefician sus comunidades con buenas obras y que tratan con amabilidad y mansedumbre a todos los hombres. Buenas obras. Ahora, no perdamos de vista lo siguiente, y es que todas estas buenas obras están sirviendo para un propósito, además de producir el bien que pretenden. Y también ha aparecido ahí en la epístola. ¿Para qué sirven las buenas obras? Para embellecer el evangelio. Ellas adornan la verdad que decimos creer. Ellas demuestran la transformación y el poder de Dios en nuestra vida. Sin ellas, dice Pablo, la verdad de Dios es blasfemada. Son supremamente importantes. Entonces, la vida piadosa, además de ser la consecuencia natural del evangelio en nuestras vidas, es la manera en que adornamos nuestra constante proclamación del evangelio. Y eso a su vez significa que nuestras buenas obras y la proclamación del evangelio son inseparables. Inseparables. O sea, predicar el evangelio es otra buena obra. La más importante, de hecho, pero ya no puede estar aislada. No podemos decir que Dios nos transformó, predicar la redención que tenemos en Cristo y ser personas perversas, insensatas, rebeldes y extraviadas. Predicación del evangelio y buenas obras es inseparable. Cuando las personas vean tus buenas obras, necesitas explicarlas con el evangelio. Cuando las personas vean la familia amorosa, que insistes, que sí hay problemas, pero hay gracia de Dios, que hay una esperanza mayor que los sostiene, necesitas apuntar el evangelio. Cuando te digan, oye, es que tienes una luz especial, necesitas apuntar al evangelio. Tus buenas obras tienen una explicación y es el amor y la bondad de Dios manifestada en la obra de Jesús. Entonces, vimos las obras en los diferentes ámbitos y creo que Pablo nos lleva una vez más a la iglesia para señalar una última obra que necesita estar presente en hombres y mujeres que han sido transformadas por la verdad. O sea, cristianos piadosos. Fíjense versículos 9 y 11. Una vez más nos va a llevar a la iglesia para apuntar una obra más. Pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Al que causa divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Hay algo más que embellece de forma especial el evangelio y es la unidad del pueblo de Dios. Recordemos lo que dijo Jesús sobre la unidad de la iglesia, ya en Juan 17, la oración sacerdotal. Versículo 20, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es profundamente especial y esencial para manifestar la belleza del evangelio. De las cosas más prácticas, concretas que el evangelio hace de forma inmediata en nuestras vidas, aparte de cambiar nuestro estatus legal de condenado a justificado, es que nos da un grupo de personas, una familia espiritual a la que pertenecemos y en la que tenemos responsabilidad de preservar su unidad. Entonces, como cristiano necesitas amar la iglesia, la familia que el Señor te regaló, preservar su unidad en la verdad. No estamos unidos en la impiedad y en el error, estamos unidos en la verdad. ¿Ya? Y eso significa de forma más básica y elemental que necesitas congregarte, que necesitas estar en la iglesia. Y en segundo lugar, involucra insistir no en controversias, discusiones y cuestiones necias que nos dividen,
sino en el Evangelio, en la verdad, en Cristo que es quien nos une. Hay una base aquí que es el Evangelio, que es Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador, y es en Él en que estamos unidos. Y esa base aquí, siendo firme y estando unidos en esa base, nos permite ser aquí arriba diferentes, tener diversas opiniones. Y es en la base en lo que nosotros tenemos que insistir, es lo que está diciendo Pablo. Tú insiste en el Evangelio, en la palabra fiel. Evita esas cosas que nos separan, en los desacuerdos. Y fíjense que es tan importante la unidad que debemos preservar en la iglesia, que los que insisten en levantar divisiones, incluso después de haber sido amonestados, prueban algo muy triste. Versículo 11. Pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Alguien que quiere pelear constantemente, que quiere enfatizar las divisiones, los desacuerdos, que son permitidos en la base de la verdad. Obviamente no vamos a unirnos en, yo pienso que Cristo es divino y yo pienso que no. Ahí no hay unidad. Estamos unidos en la verdad. Pero personas dispuestas a pelear, a separarse, a acusar a otros y a contender todo el tiempo, están probando que el Evangelio no está haciendo una obra en él, porque el Evangelio nos lleva justamente a unirnos en la verdad. Entonces la unidad de la iglesia embellece, certifica y da crédito a lo que proclamamos. Es un testimonio vivo del amor de Dios manifestado en la misión salvadora de Jesús y aplicada a nosotros por la regeneración del Espíritu Santo. Es un puente para que más personas conozcan al Dios Trino. Si al ver para dentro de la iglesia, los de afuera pueden ver unidad verdadera, que hay un mundo diferente aquí dentro, uno de personas regeneradas y renovadas, que hacen el bien, que no se separan por etiquetas, por preferencias políticas, por colores, por condiciones financieras, por apariencia física, por edades. Estamos ofreciendo un testimonio precioso y bello del propio Dios Trino, del Evangelio. Eso es una iglesia organizada. Eso es una iglesia organizada. Yo llegué aquí a la epístola de Tito, les confieso, y la quise exponer aquí con una premisa diferente a la que el propio texto propone. Y eso es un error tremendo en la predicación, pero lo seguimos cometiendo. Yo llegué con la premisa, voy a usar la epístola de Tito para levantar presbíteros. Y la epístola de Tito es mucho más que eso. Es muchísimo más. Es una oda al Evangelio. Es una exaltación a la obra de Jesucristo manifestada en el Evangelio y la insistencia en que por el Evangelio nosotros vivamos vidas piadosas que embellezcan el propio mensaje de salvación y embellezcan la iglesia. La iglesia organizada, la iglesia puesta en orden, es el testimonio vivo del amor de Dios, la bondad de Dios manifestada en Cristo. Nadie más tiene esa misión. Nadie más. Solo nosotros. Y si nosotros comprometemos ese mensaje viviendo vidas impiadosas, difusas, donde no hay evidencias de esa transformación, estamos permitiendo que la palabra de Dios sea blasfemada. Dice la Escritura. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude por su gracia a ser una iglesia organizada, en orden, porque el eje organizador es el propio Evangelio de Dios, de Jesucristo manifestado en esa muerte y en esa vida. Finalmente, el texto termina ahí con los versículos 12 al 15 con instrucciones personales. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a reunirte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Apresúrate también a poner en camino a Zenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, y ayúdalos para que nada les falte. Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes.
Amén. Vamos a orar, mis hermanos, agradecer al Señor su palabra. Padre Santo, agradecemos, Señor, que en esta mañana tú nos has recordado lo terribles y perversos que podemos ser sin ti, Señor. Porque nos has llevado a constatar que somos más malos de lo que podemos imaginar. Pero al mismo tiempo somos más amados de lo que nos atrevemos a pensar, Señor, por causa de lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque no nos abandonaste, Señor, a nuestra propia suerte. Porque tu salvación y la regeneración del Espíritu Santo no solamente, Señor, nos pueden rescatar de esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer cosas terribles, también puede reparar y restaurar las heridas que otros en su pecado nos han hecho. Y yo ruego también ese efecto, Señor, de tu evangelio sobre mis hermanos, sobre personas aquí que al escuchar historias tan difíciles como la que recordamos, sufren. Yo ruego que tú también restaures, que tú también renueves, Señor, que tú también repares y cierres heridas que el pecado ha hecho en nuestras vidas, de las que hemos sido víctimas. Que también, Señor, nos siga santificando de ser esos hombres y mujeres capaces de lo peor, Señor. Sigue renovándonos por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque la obra que tú empezaste, tú la vas a terminar, Señor. Tu evangelio, Señor, es completo, de principio a fin, Señor. No le hace falta nada. Y gracias porque decidiste optar, Señor, por nosotros, sin nada que ofrecerte, Señor, sin aportar ni una sola cosa a esa lista de pros para nuestra salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida piadosa que embellezca el evangelio. Ayúdanos a vivir una vida piadosa que embellezca la iglesia, Señor. Para que las personas de afuera vean, yo quiero hacer parte de ese pueblo. Yo quiero vivir de esa manera. Y no jamás quiero tener nada que ver con esas personas. Perdónanos las veces que ha sucedido eso por nuestro testimonio, por la manera en que vivimos, Señor. Rogamos tu gracia, Señor, para que seamos las personas que tú deseas que seamos y que tú conquistaste en Cristo Jesús. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.